Buenos días, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre el pegado adhesivo. Esperamos esto sea interesante para ustedes y el equipo está conformado por Irving Borges y su servidor Roberto Avitia. Como introducción, hablaremos un poco sobre los pegados adhesivos. Son usados desde la antigüedad. Se tienen registros en esculturas y grabados de 3300 años de antigüedad, donde ya se usaba pegamento y brocha para pegar chapas a la plancha de madera. El pegado fue probablemente el primero de los métodos de unión permanente. Los adhesivos ofrecen muchas posibilidades de unión al integrar diferentes materiales de diferente naturaleza. La unión adhesiva es un proceso de unión el cual se usa un material de rellenador para mantener juntas dos o más partes muy cercanas mediante la fijación de la superficie. Diversas partes y componentes se pueden unir y ensamblar con adhesivos en lugar de uno o más de los métodos de unión descritos hasta ahora. La unión con adhesivos ha sido un método común de unión y ensamble en aplicaciones como etiquetado, empaquetado, encuadernado, adimentos para el hogar y calzado. La unión con adhesivos ha ganado cada vez más aceptación en la manufactura. Incluso desde su primer uso a gran escala, el ensamble de componentes de soporte de carga en aeronaves durante la Segunda Guerra Mundial. Existen adhesivos en diversas formas: líquido, pasta, solución, emulsión y polvo. Al aplicarse los adhesivos suelen tener un espesor aproximado de 1 milímetros. Tipos de adhesivos y sistemas adhesivos. Estos son los tres tipos básicos de adhesivos, que son adhesivos naturales, que es un almidón de dextrina, una sustancia pegajosa que se obtiene del almidón, harina de soya y productos de animales. Adhesivos inorgánicos son silicato de sodio y oxicloruro de magnesio. Adhesivos orgánicos sintéticos pueden ser termoplásticos utilizados para las uniones no estructurales y algunas estructurales, o polímeros termofijos usados principalmente para uniones estructurales. Dada su resistencia, los adhesivos orgánicos sintéticos son los más importantes en los procesos de manufactura, en particular para aplicaciones de soporte de carga. Tipos de adhesivos. El primero, químicamente reactivos. Encontramos poliuretanos, silicios, epóxicos, cianocrilatos, acrílicos modificados, fenólicos y poliamidas. El segundo, sensibles a la presión. Encontramos de hule natural, hule estireno butadieno, hule de butil, hule de nitrilo y poliacrilatos. En el tercero, de fusión en caliente, encontramos termoplásticos como copolímeros de acetato, de etileno, vinil, poliolefinas, polioamidas y poliéster. Y también de elastómeros de termoplásticos. En el cuarto tenemos reactivos por fusión en caliente, que es una parte de termofijos con base en la química del eurotano, con propiedades mejoradas. Y por último tenemos evaporativos o por difusión, que son los vinilos acrílicos, fenólicos, poliuretanos, hules sintéticos y hules naturales. En diseño de uniones con adhesivos, son unas uniones que deben garantizar las uniones que se comentan solo a fuerzas de compresión, tensión y cortante, y no deben de prendimiento o excisión. En los diseños de uniones para adhesivos, su resistencia varía en forma considerable, por lo tanto es importante la selección apropiada del diseño, que debe incluir consideraciones del tipo de cara y del ambiente. Es preferible que los coeficientes de la dilatación térmica de los componentes a unir sean casi iguales para evitar esfuerzos internos durante la unión con adhesivos. Además, deben evitarse situaciones en las que los ciclos
térmicos puedan provocar movimiento diferencial a lo largo de la unión. En sus propiedades y características, en consistencia los adhesivos no son simples fluidos al consistir de polímeros, usualmente insolventes, y también de compuestos con polvo de diversas propiedades físicas y químicas. Los adhesivos con alta consistencia o viscosidad presentan una cierta resistencia al fluir. En el tiempo de almacenamiento, cuando un adhesivo es guardado por un tiempo considerablemente grande en condiciones extremas de temperatura, pueden ocurrir cambios físicos y químicos que el tiempo de almacenamiento de un adhesivo es el tiempo en el que puede ser almacenado en condiciones controladas y permanece adecuada para su uso. En su tiempo de trabajo, la pos se transcurre en este momento en el que un adhesivo está listo para su uso y aquel en donde el adhesivo ya no se puede usar. Se encuentra determinado por la consistencia y la fuerza conjuntividad del adhesivo. Tecnología de aplicación de adhesivos. El primer punto, preparación de la superficie. Para que una unión adhesiva tenga éxito, las superficies de las piezas deben de estar extremadamente limpias. Las resistencias de la unión depende del grado de la adición entre el adhesivo y los adherentes, y esto depende de la limpieza de la superficie. En la mayoría de los casos, se requieren pasos de procesamiento adicionales para la limpieza y preparación de las superficies. Los métodos varían de acuerdo con los distintos materiales de los adherentes. En el segundo punto son métodos de aplicación. La aplicación real de los adhesivos en una o ambas partes de una o ambas superficies de las piezas se realiza en diversas formas. La lista siguiente, aunque incompleta, proporciona una muestra de las técnicas usadas en la industria. Una de las aplicaciones que se usan es con las brochas, por flujo, rodillos manuales, serigrafía, por aspersión, con aplicadores automáticos y recubrimientos mediante rodillos. En las ventajas y limitaciones, tenemos una lista muy amplia, que en las ventajas el número 1 es el proceso aplicable a una amplia variedad de materiales. El número 2 es posible unir piezas con diferentes tamaños y secciones transversales. Las figuras frágiles se pegan mediante uniones adhesivas. El número 3, la unión ocurre sobre el área completa de la unión. Número 4, algunos adhesivos son flexibles después de la unión y por tanto toleran una carga cíclica y diferencias en la dilatación térmica de los adherentes. Número 5, el curado a baja temperatura evita daños a las piezas que se unen. Número 6, es posible obtener un sellado al mismo tiempo que la adhesión. Y número 7, y última de las ventajas, es que con frecuencia se simplifica el diseño de uniones. Por ejemplo, se une dos superficies planas sin incorporar características de piezas especiales, como orificios para tornillos. Y las principales limitaciones de esta tecnología, el número 1 son las uniones generalmente no son tan fuertes como con otros métodos. Número 2, el adhesivo debe ser compatible con los materiales que se van a unir. Número 3, las temperaturas de uso son limitadas. Número 4, son muy importantes las limpiezas y la preparación de las superficies antes de la aplicación del adhesivo. Número 5, los tiempos de curado pueden imponer un límite sobre las velocidades de producción. Número 6 y último es la inspección de la unión adhesiva es difícil de realizar. Estos son algunos métodos de las tecnologías aplicadas en los adhesivos. Los adhesivos estructurales es un poco imprecisa, pero un adhesivo estructural es el que establece una unión permanente entre dos partes de mayor resistencia. Se espera que la unión retenga su capacidad de soporte de carga durante un largo periodo, bajo que la unión retenga su capacidad de soporte de carga durante un largo periodo. Bajo una gran variedad de condiciones ambientales,
a menudo hostiles. De esta manera, un adhesivo estructural debe poseer un número de atributos deseables. Muchos de estos están ligados a las propiedades de los polímeros y un repaso del capítulo 13 que puede ser útil en este punto. El adhesivo debe tener suficiente resistencia cohesiva a la temperatura de servicio, que la resistencia al corte esté gobernada por la composición para las aplicaciones a largo plazo. La resistencia de termofluencia genera la resistencia a corto plazo, que es de gran interés. Muchos adhesivos son termofijos y en ellos el grado de lanzamiento cruzado se puede incrementar para elevar la resistencia al termofluencia, que normalmente a costa de flexibilidad del enlace. Los expósicos, una separación promedio de los enlaces cruzados, proporciona un enlace fuerte pero frágil que se obtiene en alguna densidad. Los adhesivos se utilizan en muchos sectores industriales de alta tecnología, así como en la producción de bienes de consumo. Se encuentran en todo tipo de objetos, desde aviones, automóviles y componentes electrónicos, hasta etiquetas, muebles, zapatos y muchos otros productos y dispositivos. En Henkel, nuestros productos son sometidos a toda una serie de pruebas para determinar qué soluciones adhesivas son las mejores para nuestros clientes. Realizamos controles de calidad en todos los pasos del diseño y la producción y proporcionamos los datos que describen las características materiales de nuestros productos. Hoy te mostraremos 5 de las pruebas más comunes que utilizamos para evaluar un adhesivo, empezando por la resistencia a la cizalla. La resistencia a la cizalla es la capacidad de un material de resistir fuerzas laterales, que causan que la estructura interna del material se deslice contra sí misma. Las pruebas de resistencia a la cizalla son importantes para caracterizar la integridad estructural de una unión entre dos superficies. Adherimos 2 probetas de ensayo solapadas a un área específica. El montaje se fija en una máquina de ensayos mecánicos, sometiéndolo a cargas de cortadura hasta que la unión falla. Registramos la carga en el punto de rotura y calculamos la resistencia a la cizalla correspondiente. Esto es importante porque si un material tiene una resistencia baja, puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Aquí se observa una de las muchas ventajas de utilizar adhesivos en vez de fijaciones mecánicas. En lugar de concentrar la carga en un punto, el adhesivo lo distribuye en un área mayor, por lo que la unión es más resistente que el remache. A continuación vamos a ensayar la resistencia al pelado. Las pruebas de pelado miden la fuerza media requerida para despegar una unión adhesiva entre materiales flexibles cuando se tira desde un ángulo determinado. Estas pruebas son importantes para describir montajes en los que la unión está sometida a esfuerzos de pelado. Toda la carga aplicada se concentra en la línea frontal del adhesivo en vez de en toda la superficie unida. Cuando se diseña un montaje con adhesivos, se deben evitar estas cargas en la medida de lo posible. Un método denominado prueba de pelado en tambor ascendente permite el cálculo de la resistencia al pelado del adhesivo independientemente del sustrato al que esté unido. Un montaje adhesivado se fija en una máquina de ensayos mecánicos. A medida que la mordaza se mueve hacia arriba, el sustrato flexible se enrolla alrededor del soporte del tambor, despegándolo del material rígido al que estaba unido. La prueba se ejecuta únicamente utilizando el sustrato flexible, y este valor se resta del resultado combinado para obtener la resistencia al pelado solo del adhesivo. Hagamos pruebas de impacto. La resistencia al impacto es una medida de la tenacidad de un material, requisito importante para los componentes sometidos a cargas dinámicas. Esta propiedad depende sobre todo de la capacidad del material de moverse o deformarse para acomodar el impacto. Una forma de ensayar esto consiste en dejar caer un peso sobre un montaje pegado y registrar después la energía absorbida. ¿Sabías que los adhesivos que en el pasado tenían baja resistencia al pelado e impactos, hoy en día se pueden reforzar con elastómetros para mejorar sustancialmente sus propiedades? Los resultados de las pruebas a corto plazo pueden ayudarnos en la elección del adhesivo. Pero ¿qué pasa con el rendimiento a largo plazo de las uniones? En el mundo real, los montajes están expuestos a diferentes temperaturas, humedades y químicos agresivos. Nosotros recreamos estas condiciones en el laboratorio. Los estudios de durabilidad y resistencia son cruciales para determinar el adhesivo y la vida útil del producto. Los adhesivos envasados y las piezas adhesivadas o curadas se colocan en cámaras climáticas o se sumergen en soluciones químicas
durante un tiempo determinado para posteriormente evaluar su rendimiento. Las conexiones roscadas son de las piezas desmontables más importantes empleadas en la fabricación de maquinaria. La fiabilidad funcional de un montaje roscado se basa en los pares de apriete aplicados a lo largo de su eje y puede verse comprometida cuando se relaja la tensión o las piezas se autoaflojan. Un fijador de roscas ayuda a minimizar el efecto de los movimientos laterales, rellenando las holguras y limitando el deslizamiento en la rosca. Una manera de probar estos adhesivos es mediante el uso de elementos de fijación roscados como tuercas y tornillos. Un montaje adhesivado se fija en un torquímetro y se ensaya con una velocidad de giro determinada. El resultado inicial registrado es la resistencia de la primera rotura en el adhesivo curado. Ese es el par de rotura. También nos interesa la resistencia restante del conjunto, que se mide en 90, 180, 270 y 360 grados. Estos resultados se promedian para obtener la resistencia del par residual, que indica la cantidad de fricción o arrastre restante para continuar girando la tuerca. En pocas palabras, los ensayos revelan las propiedades de un adhesivo y si este es adecuado para las aplicaciones a las que está destinado. Esperamos que esta información haya sido de tu interés y quedamos a tu entera disposición. No te pierdas nuestros otros vídeos. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Esperemos haya sido interesante para ustedes y que haya sido entendido el tema.